por seguir con nosotros en Puntos de Vista. Ya estamos con el doctor Julio César Castiglioni, experto en temas municipales. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Siguen los cuestionamientos a la Caja Metropolitana de Lima, ahora último con la adquisición de un auto lujoso, y los ciudadanos se preguntan, ¿para qué necesita la Caja un auto de este tipo? Si consideramos que precisamente esta institución se creó para fines sociales, para ayudar a la gente que realmente lo necesita. Precisamente eso es lo que se pone en cuestionamiento, ¿no? Se ha explicado el día de hoy en la tarde que es un leasing, que el vehículo se ha comprado para la empresa hotelera El Bosque S.A. y que está a nombre de la Caja mientras ellos van cancelando sus cuotas a la Caja, ¿no? La Caja es un financista, es un financista de la compra. Quizá podemos explicar un poco a nuestros televidentes en qué consiste ese proceso de leasing. El leasing es que yo no tengo dinero, pongo una parte del dinero y la Caja pone todo el dinero y compra el vehículo, y yo voy pagándole en cuotas mensuales a la Caja hasta que termino de pagar y después la Caja me lo transfiere a mí. ¿Ese procedimiento ha sido el correcto? ¿El procedimiento que ellos han realizado? En primer lugar, la Caja está en capacidad de hacer eso, o sea, está en capacidad de eso porque es una Caja supervisada y dentro de las reglas de la Superintendencia de Banca y Seguro. Si no lo hubiera podido haber hecho, en consecuencia el leasing no hubiera pasado. Ahora, es una especie de préstamos, pero con arrendamiento financiero. Estos son aprobados por el directorio o son aprobados por una comisión especial. Lo que llama aquí la atención poderosamente es que precisamente la Caja Metropolitana de Lima tiene, las cajas metropolitanas en su conjunto y la de Lima tiene un rol distinto. No financiar adquisiciones como estos vehículos lujosos o financiar a empresas, sino más bien apoyar al pequeño empresario, al pequeño comerciante, a los pequeños ambulantes, a las personas de Lima Metropolitana que buscan crecer y desarrollarse dentro de su actividad diaria. Entonces, el segundo punto de vista que llama mucho la atención es que precisamente la conducta de la Caja Metropolitana se ha visto opacada en todos estos últimos años. Claro. Con no solo los préstamos a la señora alcaldesa, a los funcionarios, a los regidores, sino préstamos a constructoras que no cumplieron con su fin, transferencias de dinero que no se han rendido cuentas hasta el día de hoy. En consecuencia, lo que hace notar que es una mala administración del dinero que debería... La Caja, cuando entró en el manejo de la gestión Villarán, gozaba de una solvencia económica muy importante. En consecuencia, hace notar de que la colocación del dinero que tiene la Caja no se está manejando en forma eficiente. De la manera eficiente. Y además hay muy poca información al Consejo Metropolitano, siendo una empresa municipal. Y al ser una empresa municipal, el directorio, el gerente municipal, el gerente general... ¿Tiene la autonomía para poder realizar este tipo de préstamos con libertad? Sí, pero el gerente fue designado por la señora alcaldesa por facultades que le otorgó el Consejo Metropolitano, renunciando a sus atribuciones de que ellos designaran, y al mismo tiempo el directorio. Cuando debió elegirse el Consejo. El Consejo. En consecuencia, están en la obligación de rendir cuentas al Consejo Metropolitano. Fue un gravísimo error del Consejo Metropolitano en conjunto renunciar a sus facultades para que puedan designar, la alcaldesa pudiera designar a estas autoridades. Entonces, lo mínimo que debe haber es una rendición de sus actividades y una rendición de cuentas por parte del Consejo Metropolitano, porque es el ente encargado de la designación de los funcionarios. Entonces, como no hay esto, entonces terminamos enterándonos de cosas aisladas y la falta de transparencia de la propia Caja. Se le ha pedido información, por ejemplo, en el préstamo a los funcionarios y a regidores, se le ha pedido información y ha negado a los peticionantes diciendo que ellos se manejan por las reglas que establece la Superintendencia de Banca y Seguro y no están obligados a entregar esta información, cosa que es falsa. Y en otros casos se han protegido en la reserva tributaria, que también es falsa, porque no se le está pidiendo sobre la tributación. Va más allá de lo que ellos han respondido. La Caja Municipal ha dicho que ningún funcionario de la Caja, de la institución, lo ha usado. Va más allá, o sea, es el procedimiento, la forma como se ha actuado. Es que desnaturaliza el rol de las cajas. Las cajas nacen para apoyar aquello que los bancos no nos podían dar, ¿no? En términos así sencillos. O sea, claro. Ojalá que la nueva autoridad tome en cuenta eso también al momento de elegir al nuevo funcionario que va a liderar la Caja Metropolitana de Lima. Yo espero que no se cometan los mismos errores. Esperamos.
Ahora quería preguntarle también respecto al corredor azul, al corredor vial azul, que hay en realidad mucha incertidumbre sobre lo que va a venir después. Escuchábamos al candidato en el proceso electoral, al Castañeda Locio, el virtual alcalde, decir que iba a evaluar. ¿Puede reincidir los contratos establecidos en el corredor vial? En primer lugar, no existe una cláusula de resolución de los contratos en aquellos que se han firmado, pero que el procedimiento está viciado desde su convocatoria, el proceso. Recordemos la licitación, cuando se cierran las puertas a las 4 de la tarde, los sobres se entregan abiertos, solamente un postor, no se dejaron ingresar a otros postores. Los plazos establecidos no se cumplieron. Los contratos no se firmaron en los plazos establecidos, con lo cual desnaturalizaron el propio proceso de selección, porque no había carta fianza, y ahí se decía que quien iba a otorgar la carta fianza era la Caja Metropolitana, que entonces el Consejo Metropolitano aprobó que no se otorgue cartas fianzas para estos hechos. Entonces, ya se ha sabido en estos últimos días algunos aspectos más sobre el funcionamiento, sobre los paraderos, sobre la empresa que debería operar, no es la que habría ganado la licitación. Entonces, hay mucha falta de información sobre el particular. ¿Cuál sería el camino más inteligente? Quizás no sería conversar llegar a un acuerdo con estas empresas. El camino inteligente es revisar los contratos, hacerlos públicos y ver ahí qué decisión se toma. Porque tampoco se trata de resolver un contrato donde la Municipalidad Metropolitana de Lima al final va a tener que pagar una penalidad alta. Una indemnización tendría que pagar. Obviamente, porque el dirigismo contractual los obliga a tener una estabilidad jurídica. Yo firmo un contrato, más allá de todas las irregularidades del proceso, que en todo caso es responsabilidad de la administración, y los responsables serán los funcionarios que permitieron todas esas negligencias. Entonces yo inversionista firmé un contrato y no me lo puedes desconocer si es que no hay una cláusula. Entonces lo importante, sí, que se revise, yo estoy de acuerdo que se revise, pero claro, que ahí no se tomen decisiones apresuradas, ni mucho por el estilo de que puedan perjudicar lo que se ha firmado. Ahora, que el corredor azul sea un éxito en su funcionamiento tampoco lo es. Y vamos a ver las protestas a partir del día 15 cuando se empiece a cobrar. Yo estoy en la cuadra 15 de Petituar y de ahí vengo. Entonces veo cómo se saturan los vehículos, porque una reforma es integral. Sacar los vehículos de la avenida Arequipa y desviarlos a Petituar, a Arenales, a Militar, a todas las vías adyacentes. Felizmente que el alcalde del INSE ha asfaltado las vías del INSE, que entonces permiten, en el lugar donde yo estoy, que se utilicen como vías alternas. Es un caos. Entonces, la reforma no es solamente sacar vehículos y que pasen 120, 140 vehículos por la Arequipa. La reforma es integral. Claro. ¿Por dónde van a pasar los demás? Habría que tomar también una medida paralela, porque finalmente si se va a empezar a renegociar estos contratos, ¿qué va a pasar con el transporte? ¿Qué planes se van a establecer? Claro, o sea, el punto de análisis, ¿cuántas líneas pasaban por la Arequipa? Sobre eso, ¿cuántas va a pasar una sola? Entonces, las otras que pasaban, ¿por dónde van a ir? No se olvide usted de lo siguiente: cuando la gestión Villarán le cambia la ruta a las combis que iban por la Tupac Amaru, estas empresas se fueron a Indecopi y ganaron, a través de la Comisión de Barreras Burocráticas, le ganaron el proceso diciendo, y le dijo el Indecopi, no es que no le puedas modificar la ruta, sino tienes que comunicarle o ponerte de acuerdo para modificarle la ruta. No es que no puedas hacer un proceso de revocación, sí lo puedes hacer, pero darle el derecho de defensa, cosa que no se hizo. Lo mismo se ha actuado en Arequipa, en consecuencia los han desviado de la noche a la mañana porque no postularon al proceso. Pero estas personas tenían una concesión de ruta de años atrás. Entonces, había que iniciar el procedimiento de revocación o había que conversar con estas empresas para ver por dónde... ¿Qué sería lo mejor? ¿no? Claro, porque si no, pues estamos buscando enfrentamientos y provocando enfrentamientos. Ok. Pareciera, doctor, un sueño tener mejores autoridades. Sí. Alcaldes, presidentes regionales. Pareciera un sueño, un ideal en nuestro país. Voy al tema de la reforma electoral, que en realidad estos proyectos de ley ya duermen desde el año pasado en el Congreso de la República. Pareciera que no hay voluntad. Incluso hoy día escuchamos a la presidenta del Congreso exhortar a que se pueda priorizar esos temas en el presidente Parlamento. De la República ha hecho una exhortación a que se revise la ley electoral. Pero también sería interesante que el Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa legislativa, pudiera presentar un proyecto o un reforzamiento a lo ya presentado.
El Congreso de la República, en la anterior mesa directiva y la actual, no le están dando trámite a lo que debería ser la reforma electoral. Y todo lo que está pasando es culpa de ello, de que no hemos hecho la reforma electoral con el Código Procesal Electoral, con el Código Electoral, con la Ley de Partidos Políticos, porque la legislación que tenemos es de los años 80. La Ley de Elecciones Municipales es de 1973. En consecuencia, nuestra legislación es vetusta frente a, incluso hasta la tecnología, hasta el voto electrónico que se está criticando en algunos distritos. Entonces, no hemos sido capaces como país de hacer las reformas electorales, y el Jurado Nacional de Elecciones, con los otros dos integrantes del sistema electoral, cumplieron su rol, presentaron los proyectos y ni siquiera los han puesto a discutir, ni siquiera a estudiar. No estoy diciendo que los aprueben íntegramente. ¿Eso por un interés particular, cree usted, del Congreso de la República, de los congresistas? Porque creo que hacen un análisis equivocado. Si hacemos la reforma electoral en el tema municipal y regional, nos van a exigir que hagamos la reforma electoral en el tema congresal y presidencial. Pero son temas distintos, incluso en la reelección, porque el congresista no tiene iniciativa de gasto y en consecuencia ellos tranquilamente podrían ir a una reelección, aunque es criticada, deberíamos aprobar los 2/3, a diferencia de los presidentes regionales y los alcaldes que sí manejan recursos, y ya vemos lo que sucede cuando manejan recursos. Debemos ir a una reforma integral de todo lo que es la legislación electoral. Sí, el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho el esfuerzo correspondiente y corresponde a los congresistas. ¿Por dónde empezar? Se habla de una nueva ley de partidos políticos que propone fundadores que de un partido político, movimiento o organización política de alcance local no puedan estar procesados o condenados por delitos de terrorismo o tráfico de drogas. Pero ese es un parche, pues. Eso es decir que los fundadores y los candidatos... Es un dictamen aprobado en la comisión. ¿Ese es un parche solamente a la postulación o a los integrantes del movimiento? O sea, no puedes estar vinculado al terrorismo, a narcotráfico o a actividades de carácter ilícito. Pero lo demás... Los partidos cascarón, los partidos que aparecen en los procesos electorales, los partidos que pierden los requisitos para poderse inscribir. Los movimientos. O sea, los movimientos regionales, los movimientos locales. Yo lo he dicho acá y solamente he escuchado una voz discordante, que deberían desaparecer los movimientos regionales y los movimientos locales. No, ahora él lo ha escuchado, el congresista Chejade, que ha tomado la idea, me parece interesante. No se trata acá de quién es la idea, sino se trata de cómo fortalecemos nuestra democracia. Y la democracia se sustenta en partidos políticos, pero partidos políticos sólidos, donde haya meritocracia, donde haya un militante, un voto. No los partidos políticos que tenemos hoy día, y en la gran mayoría, que simplemente aparecen en los procesos electorales, que no tienen locales partidarios. Después del proceso electoral cierran sus locales y desaparecen. Cierto. Se reúnen solo con un fin político. La posibilidad de que pierdan su inscripción en el registro de organizaciones políticas cuando pierden estos requisitos para su inscripción. O sea, 50% de locales a nivel nacional. Dejaron de tener 50% de locales a nivel nacional, el RUB debería tener la facultad de quitarle la autorización. O sea, dejaron de tener el número de militantes que establece, 60 militantes por cada local, dejaron de tener, el RUB debería tener, le corre traslado, le voy a iniciar un proceso de revocación y quitarle la autorización. Cosas así, que no rendiste cuentas de tus gastos. Una multa simple, más fácil pago la multa que rindo cuentas todo lo que he gastado. No rindes cuentas, lo que debería ser, inicia un procedimiento de revocación de la autorización de funcionamiento como partido político. Y vamos a obligarlos a que se formalicen. Hoy en día, lamentablemente, mucha informalidad. Demasiada informalidad propiciada por nuestros políticos y que muchos de ellos están en el Congreso de la República penosamente. Ojalá que nos escuchen. Ojalá nos escuchen. ¿Usted coincide también con los expertos de que se debe prohibir la reelección inmediata de las autoridades? Bueno, nosotros fuimos los primeros en decirlo. Y que se aumente el periodo a 5 años, presidentes regionales, alcaldes, y no haya reelección inmediata. Porque toda reelección, o la gran mayoría, trae corrupción. Fíjese, los últimos días se ha estado hablando de votos golondrinos, ¿ok? O de sustracción de actas. ¿Eso se produciría si hay reelección? Los votos golondrinos, ¿para qué voy a llevar yo, alcalde o autoridad que quiero ganar? ¿Para qué voy a llevar gente si no hay reelección? Entonces, muchos de los cánceres que se critican, con razón o sin razón, porque también los malos perdedores empiezan a decir cosas que no son, entonces nos evitaríamos si no hubiese reelección. Si la persona lo hace bien, tenemos Chile un buen ejemplo en la elección presidencial. La señora Bachelet esperó sus 5 años y regresó tranquila por un mal gobierno de Piñera. Obviamente, en coma se está regresando el señor Saldaña por un mal gobierno del actual alcalde. Pero entonces, la alternancia es importante porque oxigena nuestra democracia.
Las personas anquisoladas como Miyashiro, como el señor Lucho Bueno, que no tengo nada contra ellos, sino son 20 generaciones, 20 años donde han muerto personas, han pasado mejor vida, 20 años donde han nacido nuevas criaturas y 20 años donde los jóvenes han cumplido 18 años. ¿En 20 años no podemos generar nuevos liderazgos? Ahora, ¿y cómo explicamos a esa ciudadanía que reclama? Porque en sus zonas o en sus jurisdicciones se han registrado quema de ánforas, una serie de actos irregulares, violencia. Tenemos que, sí. A ver, la quema de ánforas es vandalismo y eso tenemos que elevar las penas en cuanto a lo que es los delitos contra la legislación. Agresiones físicas a los mismos trabajadores de la OMP. Eso ya son ilícitos establecidos en el Código Penal, o sea, por lesiones graves, o dependiendo de la magnitud. Pero los ilícitos penales es 1 año, 2 años. O sea, deberíamos elevar las penas en cuanto al robo de ánforas, sustracción del material electoral, irrumpir en los procesos electorales, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que fortalecer nuestra democracia, porque no es nuestros posible. Partidos políticos también. Pasa porque nuestros partidos políticos son débiles. ¿Y cómo le explicamos a la ciudadanía, a la población, de que de sus bolsillos se le podría pagar a los partidos políticos para una serie de Yo estoy en contra en este momento de eso. Yo estoy en contra. ¿Por qué está en contra? Yo estoy en contra que se financie a los partidos políticos porque ese dinero penosamente va a ir a los bolsillos de los dirigentes. Si tenemos partidos políticos ¿cree que no va a haber una fiscalización que no rinden apropiada? cuentas de lo que gastan en las campañas, menos van a rendir cuentas de lo que reciben del gobierno nacional? Es decir, yo creo en el financiamiento de los partidos políticos, pero en verdaderos partidos políticos con una verdadera estructura, donde haya una democracia interna muy sólida, donde haya una participación permanente, un reciclaje entre los dirigentes, una renovación de los dirigentes. O sea, creo en los partidos políticos como instituciones sólidas. Pero ¿cómo sí puede funcionar en países con una vecinos? ley de partidos políticos. Con una nueva ley. Una nueva ley de partidos políticos. Usted lee la actual ley de partidos políticos, hay 2 artículos en cuanto a los militantes. La mayoría de los partidos políticos han tenido invitados. O sea, la ley de partidos políticos permite la participación de invitados. No solo en el 5º, sino mientras tú invitado a participes en mis elecciones internas, yo te puedo llevar. Entonces son esos los primeros balseros que se van de las agrupaciones políticas. Si son partidos políticos, entonces dale la posibilidad que tu militante pueda ser regidor, pueda ser alcalde, presidente regional, consejero, congresista, presidente de la República, que tu militante, para eso existe. Compran ellos a que lo adopten. Entonces, ¿qué pasa con estos famosos invitados? Son los que pagan los cupos, pues, y los cupos y los lugares tienen nombre y tienen precio. Entonces, al final terminamos utilizando a los partidos políticos como embarcaderos o balsas de aquellas personas. ¿Pero de dónde sacas el dinero entonces para capacitarlos? ¿De dónde sacas el dinero para formarlos? En los partidos políticos existe una cuota simbólica, voluntaria, permanentemente, y aquellas personas que han sido elegidas por votación popular tienen una cuota un poquito más elevada de aquel militante que siempre da. ¿Correcto? Es como los diezmos que dan las personas en las iglesias. En consecuencia, yo milito en un partido político porque aspiro a algo y en consecuencia voy colaborando, voy pagando mis cuotas. En una agrupación política, a los que no estaban al día en sus cuotas no les han permitido votar en este proceso electoral interno de ellos. Eso a mí me parece interesante, me parece saludable. O sea, determinados, o sea, son bien contados. Porque la ley no me obliga. La ley no obliga a que la OMP me pueda supervisar mi proceso electoral. Y está mal, pues, la OMP es la que organiza los procesos electorales a nivel nacional y terminamos haciendo remedios de elecciones a través de elecciones por delegados. La ley no me obliga a que el RENIEC me revise mi padrón de electores del partido y debería revisar el padrón de electores para evitar que las personas sean inscritas en 2 agrupaciones políticas, para verificar los años de militancia, etcétera. Y además creo que también hay un tema de que no tiene el Jurado Nacional de Elecciones como que no tiene el marco exacto para fiscalizar. ¿Debería tener mayor atribución? Estoy de acuerdo. El Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral y debería tener mayores y mejores atribuciones de las que hoy día está atado de manos. El Jurado Nacional de Elecciones no puede hacer nada frente a los partidos políticos. Yo pierdo una elección interna en un partido político. O sea, o me roban la elección interna en el partido. En mi partido me roban la elección. ¿A dónde me quejo? La ley no prevé que voy en apelación al Jurado Nacional de Elecciones. Me tengo que ir al Poder Judicial a demandar a mi partido para que anule la elección en la cual me la robaron a mí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay un sistema integrado. Entonces, si en mi elección interna me han jugado mal los de mi partido, ¿a dónde apelo? En otros lugares es el Tribunal Electoral, apelo al Jurado Nacional de Elecciones para que resuelva la nulidad de la elección de un partido que lamentablemente se apartó de la ley. En consecuencia, tenemos que engranar
lo que es la participación en los partidos políticos con el Jurado Nacional de Elecciones y que no solamente tenga actividad y harta chamba en los procesos electorales, sino tenga actividad permanente durante los 4 o 5 años. Ajá. Ya para terminar, ¿cuál es la perspectiva que usted observa en los gobiernos regionales? No han ganado los partidos políticos, sino más bien los movimientos regionales a nivel nacional. Muy preocupado por el tema de Cajamarca, sabiendo que el señor Santos no va a poder asumir, ha sido reelecto. Muy preocupado por el tema de Pasco, donde el señor Clever Meléndez está en la segunda preferencia de las votaciones, estando internado también en un penal. Muy preocupado por lo que sucede en Ancash con Waldo Ríos, que es un topo de Álvarez, financiado por Álvarez desde el penal. Álvarez financia. ¿Crees que va a continuar todavía? Es que no hay todavía informe, pues, en estos 3 lugares también de la gestión. Están presos por determinados hechos, pero sobre la gestión, sobre el manejo económico no hay. En consecuencia, es que la ciudadanía ha perdido confianza en los partidos políticos y estos están desapareciendo a nivel nacional y no se dan cuenta los partidos políticos o no se quieren dar cuenta, no quieren sincerarse con ellos mismos. Y la única posibilidad de que el país vuelva a creer en ellos es que sean verdaderas escuelas de la democracia, verdaderos partidos políticos, que se olviden de los caciquismos, que se olviden de las vacas sagradas de los partidos y que haya una renovación permanente, una democracia permanente en los partidos políticos. Ok, muchas gracias por este análisis que ha realizado el doctor Julio César Castiglione, experto en temas municipales. Gracias. Bien, continuamos con más información. El congresista Agustín Molina